verde, y entonces con todo mundo van, ¿no? A preguntarle si la pared es de blanco o de verde. Eso es falta de seguridad en ti mismo y en tu capacidad de decidir, en las decisiones que tú puedes tomar, ¿no? Entonces, una cosa es, oye, mejor amiga, que tienes un gusto impecable y tu casa está preciosa y la admiro muchísimo. ¿Qué crees que se vea bien en mi casa? ¿Blanco o verde? Bueno, eso es pedir una opinión informada de alguien en quien tú confías. Pero si vas y le preguntas lo mismo a todas las personas, al señor que cuida tu edificio y a todo mundo, si va blanco o verde, estás poniendo en duda tu capacidad de decidir. Tienes toda la razón. Pues tú vas poniendo, yo, sí, ese es un problema que yo tengo, para que nos enfoquemos y trabajemos el asunto, porque de eso se trata, hacerlo visible hacia nosotros para poderlo trabajar. Vamos en 2 puntos de los 5 que nos trajo Carlos Aracho para detectar si traemos ese problema de falta de confianza en nosotros. 100%, y justo el chiste es poder identificarlos y decir, híjole, ya caché esto, sí lo hago. Y entonces de ahí empezamos para poder corregir. Vamos al punto 3, sí. Compararte con todo mundo, ¿no? Decir, yo ya decidí esto, o estoy avanzando por este camino, o aproveché esta oportunidad, ¿será la mejor? ¿Qué está haciendo el de al lado? ¿Qué está haciendo el de redes sociales? ¿Qué está haciendo ese influencer que me parece maravilloso? Y entonces empiezas a pensar si lo que tú decidiste, lo que tú estás viviendo, estás experimentando es lo correcto o deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, cuando esto te lleva a esta inactividad o te cuestionas todo el tiempo si las decisiones que estás tomando son las correctas y por lo mismo te comparas con los demás, te puedes quedar paralizado y eso es bien complicado, ¿no? Hemos platicado en otros programas, Janet, que está bien tener miedo, el chiste es avanzar con miedo en la vida. A todos nos da pánico hacer muchas cosas. La cosa es que te avientes, ¿no? Y ya que te aventaste, pues sigas por ese camino hasta ver si te está funcionando o no te está funcionando, pero comparándote contigo mismo en el pasado, ¿no? Exacto. Sí, porque cuando te empiezas a comparar con nosotros, casi siempre llegas a la conclusión de que lo estás haciendo tú muy mal. Que yo lo estoy haciendo pésimo, mira a los demás, les ves las cualidades a los otros, no les ves defecto a los otros y los defectos los ves en ti. Qué cosa tan terrible, tienes mucha razón. Y vamos en el punto 3. Ahí te va el punto número 4. El pánico a expresar tu opinión. Entonces, si les pasa que ven un post en redes sociales y vas a poner qué bonito y lo borras. Y luego, ay no, y lo borras. Y estás en una conversación con tus amigas y tú tienes una opinión totalmente contraria y dices, y te callas. Este miedo a expresar cómo nos sentimos evidencia claramente que no confiamos en eso que opinamos, en eso que sentimos, en eso que tenemos para decir, ¿no? Entonces, si se cachan ustedes mismos haciéndolo constantemente, hay que analizar por qué nos quedamos callados, ¿no? Hay veces que nos quedamos callados por prudentes, y eso muy bien, se aplaude, pero si te quedas callado por miedo a lo que opinen los demás de lo que tú quieres decir, por miedo a que te juzguen, por miedo a que tu opinión no sea tan válida como el de enfrente, ojo, hay que revisar qué está pasando con esa seguridad de nosotros mismos. Sí, fíjate, a lo mejor se pasó por alguna experiencia incómoda, tal vez siendo niños. En la clase preguntaste algo y todos voltearon y dijeron, ay, es que eso es obvio, ay, ¿cómo pregunta eso? Y ya te quedaste con ese trauma pensando que preguntas puras tonterías. No es cierto. Si tienes la duda o si comentas algo, pues oye, pues es porque tú tienes esa duda y se vale preguntar y se vale soltar opiniones. No, es que sí, es miedo a que los demás te digan, ay, ¿cómo opina eso? Pues ¿sabes qué? Pues ni modo, tú tienes que hablar y hay que como ensayarlo, ¿no? Hay que trabajar eso constantemente, hay que validar nuestras emociones, nuestras opiniones. Tu voz es valiosa y vale ser escuchada en todo momento, incluso cuando te equivoques. Esos son los momentos justos de aprendizaje y se vale que digas, híjole, yo no sé, pero creo esto. Y entonces tú que a lo mejor sabes más que yo, cuéntame, pero tu opinión y tu expresión es válida y eso siempre hay que estarlo trabajando. Muy bien, y nos vamos al punto número 5. Ahí les va el punto número 5 y es como lo máximo de esta falta de seguridad de nosotros mismos. Es procrastinar, el no hacer nada, el pensarlo todo y solo no dar el paso. Lo dejo para después. Exactamente. Tengo una idea buenísima, pero la pospongo, ¿no? Eso es falta de seguridad de nosotros mismos y se debe principalmente a 2 cosas.
o miedo al fracaso, es muy común y seguramente lo hemos platicado muchísimas veces, o ahí les va, miedo al éxito. ¿Qué pasa si te va bien? ¿Qué pasa si sí logras ese negocio? ¿Qué pasa si sí consigues ese nuevo puesto que estás buscando? ¿Qué pasa si sí tienes esa nueva relación? Y si te va bien, a veces que nos da más miedo el éxito que el fracaso. Y eso nos paraliza. Entonces, hay que analizar por qué no estamos haciendo esas cosas que sabemos que debemos hacer y que nos van a llevar a eso que decimos que soñamos, que luego no nos movemos y parece que no lo soñamos tanto. Entonces, analizar de dónde viene. Y también hay una tercera posibilidad para esta procrastinación, que es la apatía. ¿Qué pasa si de plano no tienes ganas de hacer nada? Si se encuentran en esta situación, ahí sí hay que buscar un profesional médico y ver si no estás en un tema de depresión, si no hay algo que te esté faltando de motivación en la vida que sea tan pesado para ti de vivir que no te permita. Pero generalmente, si no estamos en esos puntos, la procrastinación tiene que ver con miedo o al éxito o al fracaso. Tienes toda la razón, qué bárbaro. Hablaste muy clarito, mi querida Carlos Saracho. Y eso que no eres psicóloga, ¿eh? Eso que no se realiza. Este es el siguiente mensaje en el que estamos para que sí tengamos esta variación de lo que nos observa en la gente y que encuentra la forma de expresarlo. Es que es fascinante y empieza uno por observarse a sí mismo. Que esa observación siempre sea para también, insisto, todos tenemos lados oscuros, pero por favor observa todos los lados positivos, todas las cualidades que tienes, echa mano de ellas y ante esa falta de confianza en nosotros, pues yo creo que tenemos que pasarlo con ejercicios desde lo más sencillo. ¿Cuál sería, si yo te pidiera un consejo de oro que les sirva a aquellos inseguros para que se atrevan a dar el paso? ¿Con cuál te quedarías? Uno bueno. Yo creo que el mío va por cada pensamiento negativo que tengan, busquen 3 positivos. Si buscamos ese ejercicio constantemente, de verdad que nuestra vida se va a llenar más de posibilidades positivas que de cosas negativas. Por cada negativo, piénsense 3 positivos. 3 positivas, esa es una tarea. Caro Saracho, como siempre, te quiero, me encanta que vengas al programa y vamos a repetir, aparte de tu libro Mesa para Una, todas tus redes sociales. Me encuentran en Instagram como Caro-Saracho, igual en Twitter y en Facebook estoy como La Vida No es Rosa Oficial, donde compartimos todas estas cosas que reflexionamos aquí en el programa contigo. Gracias, Caro. Un beso lleno de cariño y hasta la próxima, amiga. Muchas gracias, hasta luego. Pásalo bien. Sigan con nosotros. Esto es La Mujer Actual. Estás abriendo la conversación en La Mujer Actual. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su salud y seguridad, El Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales, y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones. Senado de la República. 65ª legislatura. Atando cabos con Denise Merker. Noticias, entrevistas y análisis de la realidad de México y el mundo. Una buena noticia para la economía mexicana, pero con todas las implicaciones humanas que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. El Banco de México informó que son 23,000 millones de dólares en remesas, 17.25 más que en el mismo periodo del año pasado. Atando cabos, lunes a viernes, 1 de la tarde, hora del centro, por Grupo Fórmula. Obras de arte. El Arco del Triunfo es uno de los monumentos más representativos de París. Su construcción fue en 1806 bajo las órdenes de Napoleón y el arquitecto principal fue Jean-François Charin. El arco representa las victorias del ejército francés. Esta obra cuenta con 50 metros de alto con una base de 45 por 22 metros. En esta última se encuentra la tumba del soldado desconocido y en los pilares están grabados los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos napoleónicos junto con los nombres de los generales. Asimismo, en el arco se llevaron a cabo los desfiles de las 2 guerras mundiales por parte del ejército francés.
Dato curioso. La palabra electroencefalografista es la más larga en la Real Academia de la Lengua Española. En medio de gran expectativa, hoy el Senado estadounidense votará sobre el acuerdo de límite de la deuda que fue aprobado por la Cámara de Representantes en una muestra de compromiso bipartidista. El gobierno de China criticó los planes de Estados Unidos para firmar un acuerdo comercial con Taiwán y pidió a Washington que cese el contacto oficial con la isla democrática autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio. La Junta Electoral de Turquía certificó este jueves los resultados del 28 de mayo y confirmó la reelección para un tercer mandato de Recep Tayyip Erdogan, que ha sido la fuerza dominante en la política turca en las últimas 2 décadas. Rusia afirmó que frenó un intento de invasión ucraniana unas horas después de bombardear Kiev en un ataque que dejó 3 muertos, entre ellos un niño. Informó Cintia Dava. Los más detalles en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 5279 2290 y 55 5279 5790. Pues resulta que ya llegó el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, por quien estábamos padeciendo. Hubo un accidente muy cerca de nuestras instalaciones, eso le impedía llegar, pero ya llegó, ya está aquí, como dice nuestra canción, para presentar el programa. Y lo importante es que vamos a hablar de la salud digestiva. Como saben ustedes, desde hace muchos años el doctor Juan Francisco Rivera Ramos es nuestro gastroenterólogo de cabecera. Es un hombre al que le tenemos toda la confianza. Además, el doctor Rivera Ramos es hepatólogo, adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital Español hasta el año 2022. Luego tiene la maestría en Educación Médica. Y es un hombre que ha sido exsecretario pues, de todo lo que tiene que ver con todas las asociaciones. Ahí ha estado el doctor Rivera Ramos y es un querido amigo de este programa. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la bienvenida, gracias por la espera. Y vamos a hablar de la salud digestiva. ¿Por qué existe el Día Mundial de la Salud Digestiva? Bueno, en 1958 se funda la Organización Mundial de Gastroenterología, que originalmente era en francés para ser más incluyente, la Organización Mundial de Gastroenterología et Endoscopie, de gastroenterología y endoscopía, pero luego se dividió, se fue la de endoscopía, formó su propia organización mundial, y la de gastro se quedó solita y luego ya se convirtió en la que conocemos hoy, World Gastroenterology Organization. Y en el año 2007 yo fui secretario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y en la siguiente gestión, la del doctor Jorge Pérez Manauta, me convertí, después de estar con el doctorado, en presidente del Comité de Relaciones Internacionales, y yo empecé a trabajar pues, en lo que tenía que hacer a niveles internacionales, y me relacioné muy bien con el que entonces era el presidente de la Mundial de Gastroenterología, perdón, el doctor Eamon Quigley, y junto con él decidimos festejar los 50 años de la fundación del Mundial de Gastroenterología, que se había hecho en el año 58. Ahí estuvieron presentes 2 grandes médicos de este país, el doctor José Návez González y el doctor José de Jesús Villalobos, Villalobos. Un poquito de agua para quitar, sí, para quitar la molestia de la garganta. Sí. Qué interesante escuchar esta historia, porque apenas el lunes fue el día de... El lunes 29 de Así mayo, es. porque fue el 29 de mayo del 58 que se celebraba. Ya. Mi maestro estaba de luna de miel, estaba en Filadelfia, en el Hospital de Graduados, haciendo la fundación de la Mundial de Gastro. Y se fundó con 4 organizaciones. Luego en septiembre, el 15 de septiembre, fue aceptado el primer miembro internacional que pidió ser aceptado, que fue México, y el 15 de septiembre se nos otorgó la constancia de pertenecer a la Organización Mundial de Gastroenterología desde el año 58 hasta la fecha. Y decía yo, con motivo de la fundación de esto y de celebrar la salud digestiva, entonces se conmemoró en el año de 2008 en el Hospital Español hablar sobre la historia de lo que había sucedido.
Y de ahí en adelante se ha festejado cada año. Y ese año empezamos a festejarla, pero con cierto tono malestar o tono gris. Porque, ¿qué es lo que hemos aprendido de la historia de la salud digestiva en México? Que lejos de ir a bien, vamos a peor. No me diga, ¿también? Sí, vamos a peor, pero eso es culpa de muchas generaciones. Es culpa de el no comer adecuadamente, no comer a nuestras horas, el que se ha incluido mucha comida chatarra, muchas bebidas gaseosas que tienen ácido fosfórico, que es altamente hepatotóxico. Sí, pero son decisiones nuestras, porque ahí está todo eso. Sí, Y es pero decisión de publicidad, la gente comer lo que come. pero la publicidad no lo sabía. Pero bueno, se anunció que en cada 10 cuadros de las películas del cine en los años 50, 60, que tomaron ese refresco durante el intermedio, Sí. entonces la gente salía con sed. Y la gente cree que las drogas actuales son las más adictivas. La droga más adictiva es el azúcar Sí. y la sal. Y si los juntamos, el refresco con azúcar y las palomitas con sal, eso hace altamente adictivo al ser humano y eso lo lleva a la obesidad. Y entonces, México, ¿dónde está en este momento en su salud digestiva? Bueno, tenemos 31% más obesidad que la que teníamos hace 15 años. Tenemos casi 37% de nuestra población con hígado graso. Esa grasa del hígado a la larga se puede convertir en esteatohepatitis, en una inflamación, a convertirse en cirrosis, a convertirse en cáncer. Eso es algo grave y todo eso tiene que ver con la costumbre, la falta de consumo de agua simple, la falta de ejercicio, caminar por lo menos 15 minutos diarios, el no consumir carbohidratos, el no buscar soluciones absurdas. Así, no consumir, lo dijo así como muy categórico. Los carbohidratos, Pero no consumir carbohidratos. los carbohidratos que nos venden embolsados. Sí, ahora sí. Consumir carbohidratos naturales de las frutas, de las verduras, eso está bien. Comer carnes moderadamente, de carnes de res, de cerdo, de pescado, variado, y tomar agua del principio al final de una comida y luego cada 2 horas durante el día tomar 120 a 140 mililitros mejora nuestra digestión. Cada hora. Sí. Cada hora un vasito de agua. Cada hora o 2 horas. máximo 120 a 140 mililitros. Si se pasa de eso, después el intestino no lo absorbe y lo manda a la orina y no nos estamos hidratando. Que el agua sea de buena calidad. Pero también al riñón le sirve, ¿no? Sí, también le sirve, pero necesitamos conservar algo de hidratación. Bien. No Cualquier agua. Ahí vamos con otra. Es que fíjense, es que todo es importante. Hay aguas que quitan la sed, me decía el doctor hace un momento antes de entrar al aire, aguas que quitan la sed pero no le dejan nada al organismo. Así es, las que no tienen sodio, que no tienen potasio, que no tienen cloro, que no tienen minerales, no se fijan en nosotros. Pero no está usted diciendo que tome agua mineral. Estoy diciendo que se tome agua de un manantial que sea útil para el ser humano, como los manantiales de Iztaccíhuatl, como una buena agua embotellada, aunque no venga de un manantial, pero que tenga las sales que necesitamos. No quiere decir que compre la carísima esa que viene de los manantiales.